Continuamos aquí en Buenos Días Wall Street y hemos hablado mucho de ese conflicto entre Estados Unidos e Irán que está entrando ya en una fase decisiva entre lo que son bloqueos y negociaciones. Así que para entender el impacto global, conversamos aquí hoy en Comercio TV en esta mañana con Joseph Hash. Él es analista político especializado en Medio Oriente y terrorismo. Con esto, muy buenos días, Joseph. Gracias por acompañarnos. Buenos días, gusto saludarlos. Yo sé, es un placer tenerte acá con nosotros nuevamente Gracias, Raúl. y sabemos que tú eres la persona ideal para ayudarnos a entender qué es lo que está sucediendo en este conflicto. Sabemos que, por ejemplo, Estados Unidos ha impulsado estas nuevas conversaciones mientras mantiene este bloqueo en el estrecho de Hormuz. ¿Tú crees que esto refleja realmente la verdadera intención de un acuerdo o es esa estrategia que hemos visto todo este año del presidente de máxima presión? Mira, la política del presidente de máxima presión ha dado resultado hasta cierto punto, pero al mismo tiempo la máxima presión va paralela la política y la diplomacia y paralela va la militar. Él quiere mostrarle a Irán que está dispuesto a usar la fuerza cuando se necesita, pero al mismo tiempo está abriendo la puerta para la diplomacia. Hay que tener en cuenta a nosotros que estamos mirando de afuera que Irán no es un adversario o un enemigo fácil. Ellos vienen siempre con malas intenciones, siempre llegan a la mesa con la intención de extender el tiempo lo más que se puede. Le ha servido por muchos años, desde la época del presidente Bill Clinton, empezaron ellos a provocar a Estados Unidos. De hecho, ellos declararon la guerra a Estados Unidos en 1979, desde la llegada del Ayatollah Khomeini a Irán. Pero empezaron a provocar a Estados Unidos a partir de unos años después. Han hecho ataques contra Estados Unidos en el 83, el famoso atentado contra los infantes de Marina que mató a 264 Marines en Beirut, Líbano. Todo eso está vinculado a Irán. Pero al pasado ellos, cuando veían máxima presión estadounidense, se sentaban en la mesa y empezaban la famosa discusión: mañana al pasado te prometo, y nunca han logrado nada y fueron avanzando con su programa militar y nuclear al mismo tiempo. Entonces ahora llega una persona como el presidente Trump que quiere poner fin a eso. Esperamos que le resulte, porque no va a haber otra oportunidad. El mundo va a ser diferente si Irán logra tener un arma nuclear. Y están viendo todo el mundo en vivo, en directo, sin arma nuclear, cómo está amenazando Irán la economía mundial, que sea a través del estrecho de Hormuz o que sea a través del estrecho de Bab el-Mandab, que da al Mar Rojo y luego al canal del Suez. Entonces, si Irán sin arma nuclear está amenazando la economía mundial, se imaginan con arma nuclear lo que puede hacer. Y esta gente hay que ver, esto no es un tema político para ellos, esto para ellos es un tema teológico. Hay que ver lo que es la ideología que está detrás de Irán buscando fortalecerse hasta con armas nucleares, porque al fin y al cabo, digo, una hora en la tele no es suficiente para explicar, pero en breve la meta de Irán, de los ayatollah de Irán, es que una victoria para la revolución islámica, y esta victoria se materializa cuando el mundo entero sea musulmán de acuerdo a ellos. Entonces ya sabemos aquí la idea de que ellos quieren lograr para conquistar al mundo y islamizarlo. Será una fantasía, será una teología, sea lo que quiere, pero ellos están convencidos de lo que están haciendo. Me deja pensando, porque claro, al momento de tú, Joseph, exponer lo que es realmente lo que sería el ganar esta guerra para Irán, lo que significa para ellos, que es muy diferente a lo que es para Estados Unidos, ¿no? Te Sí. pregunto, dentro de ese conflicto que estamos viendo en ese momento, hablabas de ese momento acerca del estrecho de Hormuz, también hablabas de otros cierres donde también pues pasa petróleo importante para el mundo entero. ¿Qué tan crítico es ese momento para ese equilibrio energético, ese equilibrio económico global? Y la pregunta sobre la mesa, yo creo que sé lo que vas a responder, pero me gustaría escucharlo por parte de ti. ¿Y quién está perdiendo más en ese conflicto actual?
Mira, la pérdida ahora es, si vamos a evaluarla con dinero, está perdiendo el mundo entero, incluyendo Irán, porque la economía iraní está completamente fuera de función, no, está completamente parada, tienen una hiperinflación, el cambio, la moneda ha perdido tanto valor que ya no cuentan dinero allí, porque por cada dólar americano, 1,5 millones de reales iraníes, este cambio pasó de 35 a 1,5 millones en lapso de 4 o 5 años. Pero la economía mundial está sufriendo con la alza de los precios del petróleo a nivel mundial, y eso ya sabemos que esto seguiría que los derivados del petróleo, la gasolina, los jet fuel, y luego el transporte que afecta a las aseguradoras, los barcos y la canasta básica del consumidor. Entonces, todos estamos afectados, pero vale la pena pagar este costo ahora, porque lo vamos a pagar en el futuro mucho más caro. Ahora Irán, para abrir el estrecho de Hormuz, pidió $1 millón por cada barco que pase. Entonces, esto igual como aumentar el precio del petróleo otros $10. Sí, por eso Estados Unidos decidió el presidente hacer el embargo o la bloqueo naval, para no dejar que Irán venda su petróleo, porque así ya no tiene más ingreso Irán para financiar su guerra. Pero a largo plazo, si termina esta guerra a favor de, yo no quiero decir solamente a Estados Unidos, a favor del mundo civilizado, porque aquí estamos en una guerra entre la civilización y los retrógradas, que yo los llamo, porque si gana la civilización, se va a estabilizar más el petróleo, el precio del petróleo, y se estabiliza más la región. El costo a corto plazo es caro para todo el mundo. Ahora, tú mencionabas eso y nosotros, de hecho, temprano, cuando arrancábamos el programa de hoy, veíamos que la pérdida para Irán era alrededor de 435 millones de dólares diarios, es lo que se estima Sí, que está perdiendo la sociedad iraní. Entonces, es una pérdida pues, impresionante y va a ser muy difícil para ellos, aún abriendo el estrecho de Hormuz, recuperar pues, una economía que ya va a estar tan golpeada. sí. Viendo, obviamente, todo, evaluando toda esta escalada, y todo esto, o sea, esto de pausar estos envíos de petróleo, y que yo siempre hago esto, y lo hemos estado viendo, nos enfocamos mucho en el petróleo, pero no hablamos de los derivados, no hablamos de los otros productos Claro, que pasan por allí. Hay muchas otras cosas, por eso quizás el golpe se siente más fuerte. La gente dice, pero ¿por qué me sí. subió aquello? ¿Por qué me subió esto? Es porque también depende de esa cadena. Entonces, ¿tú crees que lo que está pasando y lo que Irán está evaluando de pausar todos estos envíos está realmente, esto es una señal de debilidad o como tú lo decías hace rato, es una jugada táctica dentro de la negociación que al parecer a ellos no les interesa mucho? Mira, el tema que acá nos estamos sentados ustedes y yo y podemos analizar las cosas de manera lógica y sentido común. Cualquier país que tenga este bloqueo naval, este embargo, estas sanciones, se siente en la mesa y ofrece cualquier cosa para levantar a su país de este infierno que está viviendo. El tema que aquí con los teócratas no hay ni lógica ni sentido común. Para ellos, más importante el martirio, el apocalipsis que ellos están buscando, que vivir bien, que la gente viva cómoda, que tengan una economía, siempre y cuando ellos pueden combatir, ellos lo van a hacer. Y ellos tienen una famosa batalla en el pasado que pasó, que identifican con ella a donde se llama Cárbala, la doctrina o el fenómeno de Cárbala que llamamos con estos teócratas, a donde 70 personas, entre ellos era el nieto del profeta, combatieron contra 4,000 y siguieron en la guerra 3 días hasta que fueron decapitados los 70, pero declararon victoria. ¿Victoria en qué? Victoria que llegaron todos al cielo. Entonces, con esta mentalidad es difícil analizar de una manera lógica con esa gente. Ahora, la presión externa que está pasando, que sea la militar, que sea la económica, que no van a tener más dinero, y los malos cálculos, porque ellos están pensando
que la India y la China van a intervenir a favor de ellos, cuando la China dijo claramente que ya es tiempo que Irán se sienta en la mesa y haga un acuerdo con Estados Unidos, porque la China no quiere participar en una guerra, pero quiere asegurar 40% de su petróleo que le llega a la China. Y antes de salir al aire vi que las fuerzas americanas intervinieron a bloquear a un buque chino que salía de Irán con petróleo. Entonces, ahora la China, en vez de quizás pasar ahí con Irán para enfrentar al Occidente o a Estados Unidos en ese caso, lo más probable es que se suma a Estados Unidos para presionar a Irán para meterlo, sentarlos en la mesa. El tema que hay que negociar como los 3 puntos principales de este acuerdo serían siempre el tema nuclear, el tema de misiles balísticos y el tema de los proxies de Irán en la región. Porque Irán ha hecho un plan estratégico que duró 15, 10, 20 años, no sé cuánto tiempo tienen, al mínimo 15 años. Y fue yo lo llamé el triángulo de interrupción, interrumpir a la economía mundial. El estrecho de Hormuz de un lado, el Mar Rojo con el estrecho de Bab el-Mandab, que da al canal del Suez, y una base naval con Hezbollah en el Líbano. Y Hamas cooperando. Hamas fue destruido, Hezbollah está al punto de destruirse. Faltan estos 2 puntos. Irán no puede tener la llave de la economía mundial chantajeando cualquier momento, porque en el estrecho de Hormuz pasa el 20% del petróleo mundial, pero en el estrecho de Bab el-Mandab pasa 30% de todo el tráfico marítimo del mundo. Entonces aquí estamos, si no ponemos mano dura contra Irán, Irán no va a tener la mano arriba en la arteria para ahorcar a la economía cuando no le den lo que ellos quieren. Entonces, aquí hay un juego político que está jugando. Definitivamente hay diplomacia detrás del escenario con toda la retórica de Irán y la retórica del presidente Trump. Pero detrás del escenario hay todavía negociaciones y están participando más países. Pero al fin y al cabo la meta es la misma. No hay arma nuclear, no hay misiles balísticos de largo alcance y no hay proxies para Irán para desestabilizar la región. O sea, es un conflicto que, en la manera como yo lo veo, es un conflicto que es inevitable. O sea, tarde o temprano íbamos a llegar a este punto. Claro, alguien, si no es hoy, mañana o dentro de 10 años, alguien se tenía que enfrentar a Irán, porque ya ellos vienen con su programa avanzando, incrementando su potencia militar, y todos los presidentes trataron de negociar con ellos simplemente. Y esto no funciona con los iraníes. Ya vimos que el presidente Obama ha hecho un acuerdo y lo ha elogiado, que el ayatollah que le prometió y todo eso, no cumplieron ni una cláusula de este acuerdo. Mintieron en el enriquecimiento de uranio, mintieron los misiles balísticos, mintieron con sus financiamientos de sus proxies. Después viene el presidente Biden, a cambio también le libera dinero para pedirle otra cosa, tampoco cumplieron. Así que si no cumplieron por 30 a 47 años con el mundo, ¿por qué van a cumplir ahora? Interesante, definitivamente cuando hablamos de religión propiamente, ¿no? Sentarse a negociar es muy complicado, sobre todo porque hay una frase coloquial que he escuchado: es difícil cambiar de una persona lo que le apasiona, su pasión. Y en ese caso, pues vemos nuevamente sobre la mesa de que hay ya un impacto a nivel económico global. Propiamente hablemos en ese momento de eso que comentabas, Joseph, China e India, esas 2 potencias que dependen grandemente de esa ruta, como comentabas, China con ese 40% de petróleo pues, proveniente desde lo que es la zona de Irán. ¿Podría esta crisis y de qué manera hacerlo? Porque ya tocaste un poco ese tema, redefinir lo que serían esas alianzas y también ese mapa geopolítico a nivel global. No tenemos una bola de cristal, pero me gustaría que nos adentrases un poquito más a cómo podría esto cambiar en los próximos incluso 3 meses. Mira, yo no creo ni la China ni la India les interesa entrar en conflicto ni con los Estados Unidos ni con el Occidente, y no por razones ni que tienen miedo o que tengan alguna adversidad con estos países. No, la China
consume solamente el 30% de su producción nacional. China tiene que exportar el 70%. Cualquier conflicto en cualquier parte del mundo para la China es menos exportación y más problemas internos. La India, el mismo caso. La India consume mucho, no tengo el número exacto, pero también depende de mucho de la exportación. Estos dos países dependen de la estabilidad económica del Occidente, porque el Occidente tiene el poder, el consumidor del Occidente tiene el poder adquisitivo. Entre Estados Unidos y Europa consumimos, no sé, 70 o 80% de la producción de Asia. Entonces, a ellos no les conviene, porque una guerra le va a cerrar los mercados y ya el efecto dominó lo sabemos, cierra el mercado, luego la producción queda estancada, no hay a dónde venderla, empiezan a despedir a empleados y después de repente la China tiene un 20-30% efecto de desempleo. ¿Y quién puede pacificar al pueblo chino? Estamos hablando entre las dos naciones, entre India y la China, 3.000 millones de personas, no son pocas. Consume y exporta. Entonces, los dos, al menos económicamente, los dos les conviene más pacificar, negociar, diplomacia y abrir mercados. Esta es la meta. No le interesa apoyar a Irán, que lo único que exporta es petróleo y el dinero que hace del petróleo lo invierte en desestabilización de otros países. Esto para la China y la India, a donde hay gente que son más razonables, no funciona. Entonces, a largo plazo, yo no veo ahí un conflicto, porque hay gente me preguntaron, ¿será inicio de una tercera guerra mundial? No, ¿quién con quién? Si tuviera Irán arma nuclear, sí, podría ser tercera guerra mundial, pero ni a Rusia, que ahora que metemos a Rusia en la ecuación, ni la India ni la China. De hecho, Vladimir Putin dijo, bueno, si no hay suficiente petróleo en el estrecho, que sale del estrecho de Hormuz, ofrecemos nuestro petróleo. Entonces, al Occidente le conviene, en general le conviene a Estados Unidos y Rusia porque sube el precio del petróleo. Estados Unidos está vendiendo petróleo a un precio más alto. Entonces, hay un beneficio para Estados Unidos, pero a largo plazo la meta no es que suba el petróleo para que beneficie Rusia y Estados Unidos, sino para que Irán no tenga la posibilidad a la fuerza aumentar el precio del petróleo. Muy interesante. Y aquí, dentro de todo esto, porque esto es un conflicto de escala global, aparece obviamente pues otro en paralelo, lo que está haciendo Estados Unidos con el petróleo venezolano, que pues ayer en una reunión que tuvo el CEO de Chevron, comentaba de que pues Venezuela era esa ficha para lograr estabilizar los precios del petróleo. El presidente Trump también lo ha dicho con anterioridad. De hecho, dijo que Xi Jinping le decía a Xi Jinping que tenía que comprar petróleo venezolano y que se lo podía vender a muy buen precio, que tenían grandes cantidades de petróleo. ¿Tú crees que esto realmente impacta el equilibrio en el Medio Oriente, en América Latina, en el tema energético? Y también si esto va a ser una solución temporal o es el inicio de esa reconfiguración energética mucho más allá, para no depender o para buscar ir rompiendo esa dependencia que se tiene con el petróleo iraní. Mira, lo que están buscando ahora temporariamente es soluciones. Sí, Venezuela es uno de ellos. Estados Unidos, cuando decidió el presidente Trump hacer lo que hizo en el 3 de enero, era para controlar este petróleo venezolano, controlarlo, no confiscarlo, porque hay mucha gente confunde las palabras. Controlarlo para que no se venda en el mercado negro. Por ejemplo, el petróleo que iba a Cuba se vendía en el mercado negro, no lo consumían los cubanos. Y el dinero que colectaban los que estaban en la cúpula venezolana iba a los bolsillos de los malandros, como dicen los venezolanos. Pero controlando ese petróleo y venderlo al precio de mercado, esto beneficia a Venezuela, que sea Estados Unidos que lo compra o que lo compra otro país. Pero al menos sabemos que este dinero va para el tesoro venezolano, está bien manejado por ahora, pero es temporario, porque Irán no es solamente el único país que exporta del estrecho de Hormuz. Del otro lado del Golfo Pérsico están los países árabes. Tenemos a Kuwait,
hay Kuwait, hay Irak, hay Arabia Saudita, hay Qatar, Emiratos Árabes. Todos estos países exportan y no hablamos del gas, la cantidad de gas que exporta Qatar, que tiene la mayor reserva de gas ahora en el mundo. Ahora, Arabia Saudita resolvió hasta cierto punto su exportación petrolera porque ellos han planificado un oleoducto hace muchos años para emergencias que cambia la salida del petróleo de la costa este de Arabia Saudita a la costa oeste, al Mar Rojo, y ya están sacando entre 6 y 7 millones de barriles diarios del Mar Rojo. Pero todo eso es temporario. Pero al mismo tiempo, Irán era un jugador en el mercado internacional de petróleo y debería de estabilizar, que sea para la China o para la India, porque la China y la India les hace menos costoso comprar el petróleo en el Medio Oriente que comprarlo en Venezuela. En Venezuela tiene que ir el barco a través del canal de Panamá en el Pacífico. Lo mismo para la India. Y este viaje del buque cuesta dinero. Y lo mismo de Estados Unidos. Así que hay maneras de, al menos, de aliviar al mercado a un momento dado hasta que se resuelve el tema del control de los pasajes obligatorios, que son los estrechos en la zona del petróleo en el Medio Oriente. Excelente, Joseph. Definitivamente una excelente mañana para conversar contigo, para analizar juntos todo lo que está pasando en este Medio Oriente y cómo está impactando pues, a nivel económico global y, bueno, también qué se podría esperar. Se quedan muchas preguntas. Tenemos que volverte a invitar porque hay muchas preguntas que te quisiéramos hacer, pero obviamente no se queda. Mencionaste el tema de Panamá y sabíamos tanta razón de que el presidente Donald Trump quería controlar el tema Panamá. De hecho, el encargado de negocio que estaba en Panamá acaba de reemplazar a Lara Dowd en Venezuela y fue ya confirmado y se va de Panamá porque solucionó el tema del canal y ahora se va a Venezuela a tratar de ir, no sé si es la fase 2 o 3. Todo lo que hizo esta administración es estratégico, geoestratégico, de un trabajo que no beneficia solamente a Estados Unidos, sino, vamos a llamarlo, al mundo libre, porque el mundo libre necesita menos dictadores y menos autocracias en ese mundo. Excelente, lo dijo Joseph Hash aquí en Comercio TV, en Buenos Días Wall Street, y por supuesto esta es su casa, así que definitivamente continuaremos esta conversación muy pronto. Muchas gracias. Feliz día. Que tengan buen día. Con esto, por supuesto, breve pausa comercial, audiencia, pero al regresar, más informaciones que están marcando ese mercado bursátil del día de hoy, 15 de abril.